Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Que ya no usa, llantas, las benditas llantas de los llanteros, todas tienen cavidades donde el agua de lluvia poco a poco se va almacenando. Entonces viene la zancuda, encuentra ahí, antes se decía agua limpia, ahora no, ahora se ha descubierto que las zancudas también ponen sus huevos en aguas turbias. No importa que estén turbias, lo cierto es que ella tenga el lugar donde seguir su ciclo reproductivo. Y por eso es que lo principal, Philip, no es tener un regimiento de fumigadores. Lo principal es tener un regimiento de personas de la comunidad educadas, bien orientadas, para que se deshagan de todos esos inservibles. Fíjese, con todo lo que lo hemos escuchado, Quique, yo era de los que pensaba que el tema era fumigar, y lo que tenemos que hacer es, además de fumigar, desaguar y limpiar. Primero se desagua y después se fumiga, porque el efecto de la fumigación es un efecto muy corto. El malatión que se está usando ahora en la fumigación solamente tiene un efecto residual de 2 horas, o sea, entra en esas 2 horas los insectos que son alcanzados por esta nube que forma el insecticida, mueren. Pero luego pasan las 2 horas y si hay algunas superficies abiertas van a entrar otros insectos y es lo de nunca acabar. Por eso la solución pasa por cuidar el ambiente al interior de la casa y sobre todo al exterior. Tú habrás visto, Philips, en las imágenes que las calles todavía en Piura tienen acequias, charcos, cursos de agua donde pueden estar diferentes tipos de insectos, entre ellos el Aedes. Digamos, el llamado es a trabajar también en los exteriores de la vivienda. La gente trabaja en el campo, sale de sus casas, va al campo y se pregunta, ¿y por qué aquí, donde también hay agua emposada, no se aplica el control de las larvas o el control de los insectos? Entonces, es un trabajo intenso que parte, este es el concepto que quiero dejarles, Philip, a través de un gran acuerdo ciudadano para vencer juntos el dengue. Este no es un tema solo de las autoridades, este es un tema que compromete a toda la colectividad. Hace años se están haciendo una serie de informaciones y de propagandas y de publicidades a este respecto. Lo que pasa es que ahora, doctora Bafío, con el tema del fenómeno del niño costero se ha agravado. Esto, por si acaso, no es culpa de PPK, esto no es culpa de Basombrío, esto no es culpa de la ministra. La ministra, creo yo, simplemente, como cualquier ser humano, usted es doctora, ella también lo es, y son ambas muy buenas en lo suyo, se fue de boca cuando dijo que esto era un psicosocial. Eso no la hace una mala persona, eso no la hace una mala doctora. Lo que pasa es que eso ha caído muy mal en el norte, pues. Y va a ver cuando ya abramos los micrófonos al 467-4499, al 251-9422. A mí lo que me preocupa y lo que me indigna es que se gaste tal cantidad de plata en publicidad, en asesorías, en consultorías, y ni siquiera la plata que se gasta en publicidad es para explicar tan claramente lo que está haciendo usted, como lo ha hecho otras veces Exitosa. No es maldad. Este gobierno se gasta plata en tontería y media. Entonces porque dinero hay. ¿Cómo me va a decir usted, señora Bafigo, que en los últimos 2 años se ha reducido el presupuesto del sector salud? 2 años consecutivos. El CIS en problemas. El salud es una historia inmensa. El salud requiere una reingeniería financiera, estructural inmensa. El Estado le debe un mar de plata, hay un montón de empresas que le den plata. O sea, la crisis del sector salud no la ha inventado este gobierno ni la inventó usted. O sea, yo no estoy diciendo que hay que matar a la ministra, pero sí le estoy diciendo a este gobierno que no puede ser posible que haya reducido el presupuesto de salud
y que recién la semana pasada, después de la metida pata de la ministra, hayan destinado 3.300.000 soles precisamente para esto. Quiere decir que el dinero sí lo tenía. Philip, y también es importante decir, siempre hay la oportunidad para hacer mejor las cosas, siempre. Y todos aquellos que trabajamos en salud pública tenemos la obligación profesional y moral de dar a conocer cuáles podrían ser las sugerencias. Comunicación en salud es la piedra angular de la promoción, pero las formas de comunicar son las que importan. Comunicar cara a cara, casa por casa. Esa es la solución antes que grandes campañas publicitarias. Vámonos a la pausa porque no se reporta claramente la situación del dengue en el país. Responde usted en el @exitosape, en el Facebook de Exitosa. Nos están escuchando en Piura, en Paita, nos están escuchando en Pacasmayo, en Trujillo, en Tumbes, en la Mayeque Chiclayo, en Ancash. Y parece, Quique, que también puede haber dengue acá en Lima. Vamos a hablar del caso limeño con la doctora Virginia Bafigo, luego de la pausa. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Estamos en vivo, siendo las 8 de la mañana con 20, con la doctora Virginia Bafigo, hablando del tema del dengue. Le consulto, doctora, por el dengue de repente en Ancash, que es más cercano a Lima, y por Lima mismo. ¿Hay problemas notorios de dengue en Ancash y en Lima, o en Lima hay un mejor conocimiento y control de este mal? Bueno, las autoridades de epidemiología señalan que efectivamente Ancash ha tenido una presencia importante en esta epidemia del dengue, con casos que se han incrementado indudablemente. Y no es extraño que eso ocurra, Philip, no es extraño porque con el fenómeno costero hemos visto cómo toda la costa de Ancash ha sufrido inmensamente. Hospitales han sido inundados con las crecidas de las aguas. Entonces, todo eso ha traído como consecuencia una mayor infestación, una mayor cantidad de zancudos y, por supuesto, casos de dengue. Y sí, en Lima, desde marzo, las autoridades nuevamente de epidemiología señalan un incremento de casos de dengue en 5 distritos de la capital. Y coincidentemente son distritos que han sufrido esta embestida de las aguas. En Lurigancho, Chosica, en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Miraflores, en Independencia. Allí se han encontrado brotes de dengue, brotes que felizmente han sido circunscritos, han sido atendidos inmediatamente, pero Lima sigue siendo vulnerable si no hay una buena respuesta. ¿Tiene que ver el calor con el dengue? Le pregunto por el dengue en Ucayali, en Pucallpa nos están escuchando en este momento. O sea, en Pucallpa somos nosotros 96.1, me están escuchando en Tarma, que es Eje Selva, me están escuchando en Zaposoa, San Martín. ¿Hay más dengue en la costa o en la selva? ¿Cómo anda la sierra? ¿Solamente es en el calor? En realidad tiene que ver con la altitud de las regiones, aquellas regiones que se encuentran por debajo de los 2.000 metros de altura, es decir, la costa y también la ceja de selva y el llano amazónico. Todas estas regiones tienen presencia del zancudo y por lo tanto también tienen casos de dengue. La presencia del zancudo se ha extendido tremendamente. En los últimos 10 años ha llegado a tener presencia en 20 regiones del país. Regiones que no tenían el zancudo, como Arequipa, por ejemplo, ya lo tienen. Y en caso llegara, por ejemplo, alguna persona que esté incubando la enfermedad, el dengue, la zancuda lo pica y lo transmite a otra persona. Le pregunto, el común de la gente del norte ya sabe cuáles son los síntomas del dengue. Le pregunto por los síntomas otra vez para que la gente, por dar un ejemplo de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, que pueda tener alguien dengue, se den cuenta si lo tiene o no. Le pregunto por el diagnóstico, le pregunto por la sintomatología y por el tratamiento. Sí, el dengue tiene hasta tres momentos. Un dengue sin signos de alarma. Esta es la etapa inicial en que la persona tiene fiebre, tiene descomposición del cuerpo, dolores musculares, un poco de dolor de cabeza, pero se parece a una gripe.
Sin embargo, esto puede progresar e ir a dengue con signos de alarma. Estos signos de alarma, ¿cuáles son? Por ejemplo, dolor abdominal, náuseas, vómitos, un dolor de cabeza mucho más intenso, enfriamiento de las manos. En Arequipa hay una palabrita que es media rara para nosotros, dice macurqui. Es decir, que estoy con un dolor así de cuerpo generalizado, un malestar medio indescifrable, que se mezcla con dolor de estómago, con náuseas, con dolor de cabeza. ¿Por ahí es la cosa? Sí, claro, y por eso es difícil hacer el diagnóstico al inicio, porque al inicio todas las enfermedades infecciosas se parecen, claro, aquellas que son generalizadas, ¿no? Donde hay un virus que está circulando por toda la sangre. Sin embargo, cuando ya uno ve 1, 2, 3, 4, 5 personas con la misma sintomatología y con presencia del vector, tiene que sospechar. ¿Y cuál es el tratamiento? Le pregunto por el dengue, vamos a decir normal. Discúlpeme, téngame paciencia, yo soy hijo de enfermera, pero tampoco es que sepa mucho para poder transmitirlo bien. ¿Cuál es la diferencia entre el dengue normal, si es que existe, y el dengue hemorrágico que te puede matar? ¿Cuál sería el tratamiento para que el normal no se vuelva hemorrágico? ¿Es el mismo dengue o el hemorrágico es diferente, el tratamiento es diferente? Hemos hablado hace un rato del dengue sin signos de alarma, el que pasa como una gripecita, del dengue con signos de alarma, aquellos que ya comprometen más a la persona, pero hay un tercer estadio que es el dengue grave, que antiguamente le llamaban dengue hemorrágico. Este dengue grave es aquel que produce falla de los órganos fundamentales en el ser humano, falla del riñón, falla del corazón o del sistema nervioso. ¿Y por qué se produce toda esa falla? Porque el organismo ha reaccionado frente a la presencia del virus de una manera excesiva, exacerbada. Es una manera intensa de producir un cuadro inflamatorio interno que puede llegar a las hemorragias tanto internas como externas. Por eso es que una persona cuando ya tiene signos de alarma, por ejemplo, náuseas, vómitos, distensión abdominal, fiebre alta, todo eso tiene que quedarse internada. Las personas que fallecen habitualmente tienen algunas características. Han tenido antes la enfermedad y por lo tanto en una segunda o tercera oportunidad el organismo reacciona de manera exagerada, cataclísmica. Además, han sido portadoras de alguna enfermedad previa, por ejemplo, personas con diabetes, personas con hipertensión, con obesidad o gestantes inclusive. Todas ellas tienen condiciones que favorecen el desarrollo de un dengue grave. Y además son personas que seguramente han pasado su enfermedad en la casa, sin atención médica. Por eso es que una persona con factores de riesgo y con alguna sintomatología de alarma tiene que quedarse internada sí o sí para salvar su vida. Agradeciéndole la paciencia por lo que acaba usted de decir, yo voy a tratar de tergiversar un poquito y hacer de abogado del diablo, si cabe aquel término. ¿Cómo que la gente que lo pasó en su casa? ¿Puede darse el caso de que alguien le haya dado dengue y no se haya dado cuenta y haya pasado la enfermedad y un periodo X, Y, Z y siguió? Sí. ¿O el dengue siempre es algo que se va a dar cuenta alguien que lo ha tenido? Bueno, lo que pasa es que en las zonas llamadas endémicas, es decir, aquellas zonas donde permanentemente está circulando el virus, como es el caso del norte, en este caso Piura, Tumbes, etcétera, son personas que dicen, a mi mamá le dio el dengue, a mi abuelita le dio el dengue, y entonces a mí también me está dando, voy a la farmacia, me compro una medicina y con eso voy a estar mejor. La automedicación. Ya. A ver, pero por eso digo, pero normalmente hay un antibiótico, un genérico que se le da a la gente que tiene dengue. No, porque el dengue es precisamente un virus. Ningún virus tiene tratamiento a la fecha. Lo que hay son medicinas para retardar estos efectos del virus. Pero no es que te tomas una pastilla antidengue. Absolutamente. No hay un suero antidengue. No existe nada de eso. Pregunta, ¿hay vacuna antidengue?
Hoy por hoy hay una vacuna, pero su efectividad es limitada y todavía no hay suficiente experiencia. De hecho, la vacuna hace poco ha ingresado a algunos países de la región, pero con recomendaciones específicas. Solamente es cara, se necesitan 3 dosis cada 6 meses. Pero entonces no al que le da protege. dengue se lo diagnostican, ¿qué tiene que seguir al hospital? Claro, primero tiene que ser visto por el médico para evaluar si tiene signos de alarma o no. Porque si una persona, por ejemplo, solamente tiene fiebre, un poquito de dolor de cabeza, dolor en los ojos, etcétera, el doctor lo que hace es decirle, mire, señora, señor, reposo, hidratación, tome usted por lo menos 2 litros de líquido cada día. Si tiene fiebre alta, medios físicos, métase a la ducha, métase a la tina o tómese paracetamol, pero no vaya a tomar aspirina porque eso puede producir sangrado, no vaya a tomar dipirona, etcétera, solo paracetamol. Y eso es todo. Al 5.º día la persona se va a sentir mucho mejor, etcétera. Si por el contrario la persona no hace reposo, se expone a altas temperaturas, le sube la fiebre y encima tiene obesidad o tiene hipertensión, seguramente se va a complicar. Son los menos, solo el 10% de todos los casos hacen signos de alarma. Y de allí, de todos ellos, menos del 1% hacen dengue grave. Pero ¿esto qué significa? Que si hace dengue grave va a morir. El hemorrágico. Sí, el hemorrágico, el que da todos esos signos de hemorragia externa o interna. ¿Qué tan grave es ese hemorragia? ¿Se sale sangre por la nariz, por la boca, sí, por las uñas? Bueno, lo que pasa es que hay sangrado interno a nivel del intestino, a nivel de la cavidad abdominal, puede haber, y desde luego hay vómito con sangre o deposiciones. Deposiciones negras pueden ser. Claro, o deposiciones negras o deposiciones rojas, porque negro significa que ha sangrado el estómago y con el ácido clorhídrico del estómago ha tomado esa coloración. Pero cuando el sangrado es bajo, entonces salen deposiciones con sangre roja, viva. ¿Sabe o no sabe la doctora? Claro que sabe, nosotros estamos dando un servicio a la comunidad de Lima, del norte y de cualquier lugar del Perú en donde puede haber este riesgo de salud. La salud es súper importante para nosotros en Exitosa, que es la radio del Perú. Vamos a ir a la pausa. Puede llamar usted al 251-9422 o puede llamar al 467-4499. Nos escuchan en todo el Perú. Pausa y regresamos con la doctora Virginia Bafiu. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son 8:33, las mamitas que están con pancita, las mujeres gestantes y el dengue. Son 8:33, doctora. Sí, Philip, agradezco la oportunidad de dirigirme a las personas, a las mujeres en edad reproductiva, a las señoras que ya están gestando, para que tengan especial cuidado durante la gestación. La gestación es una etapa de la vida en que la persona está, digamos, expuesta a sufrir enfermedades graves e incluso transmitirla al feto. Entonces ya no hay que cuidar solamente de una persona, tenemos que cuidar de 2, de la gestante y del bebé. En el caso del dengue, lo principal es que las gestantes se protejan, se pongan repelente durante la siesta en el día o durante las horas de sueño en la noche. Siempre tienen que estar bajo un mosquitero para no sufrir la agresión de los zancudos, usar mangas largas, es decir, todo aquello que impida que la gestante adquiera el dengue. ¿Qué ha pasado en Piura? En Piura ya hay 16.000 casos, hay 21 personas fallecidas, de esas 21 personas, 13 son mujeres. Es decir, las mujeres están siendo más afectadas en esta epidemia de dengue en Piura. Y además de estos 13 personas fallecidas, hay 4 que han dado a luz y han fallecido en el periodo que llamamos puerperio, dejando a sus bebés huérfanos, y hay una gestante de 28 semanas que también ha fallecido. Esto nos dice claramente
que la asociación embarazo y dengue es una asociación muy peligrosa y que por lo tanto todo el personal de salud tiene que estar atento al primer síntoma que se le presente a las gestantes para ponerla en observación y, si es posible, también internar a la gestante hasta que hayan pasado estos días de viremia, de presencia del virus en la sangre, y las personas estén libres del riesgo de enfermar gravemente y de morir. La guía técnica del Ministerio de Salud todavía no contempla un acápite especial para el manejo de las embarazadas. Se dice sí que las embarazadas son vulnerables, pero yo haría una invocación para que también en el Ministerio de Salud se revisen esos documentos normativos y se ingrese el manejo de la gestante con dengue, para que así el médico general pueda saber cómo tratar a una gestante que está ya haciendo el dengue. 8:36, que nos llamen del norte del Perú, también de Lima. Ya saben que en Arequipa podría haber dengue. Podría, no estoy diciendo que lo hay. 467-4499, 251-9422. Le ruego a la doctora Virginia Bafigo ponerse los auriculares porque hay gente que seguramente le va a querer hacer consultas. 8:36, muy buenos días. ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Ana de la Victoria. Señora Ana, ¿Aló? la dejo con la doctora Bafigo. Sí, quería pedirle un favor especial. Si con otra oportunidad o ahora pudiera preguntarle a la doctora sobre su gestión en el Seguro Social. Sí, señora, pero señora, Mili, le ruego por favor, inclusive le voy a dar el teléfono a la doctora Bafigo para que la llame. ¿Tiene algo que comentar con respecto al dengue? Le ruego. Bueno, que acá en Lima se erradique la costumbre de lavar las veredas que después quedan residuos, donde acabo de escucharla, que también puede poner los huevos el zancudo. Eso sería mi pedido principal. Muy amable, es verdad, hay gente que tiene la costumbre, no sé qué tan buena o qué tan mala en esta circunstancia, de mojar la vereda. Me parece que es un despilfarro, pero hay gente que tiene esa costumbre. Por higiene, digamos, porque también hay personas que tienen otras malas costumbres, por ejemplo, escupir en las calles. Esa es una costumbre que es causante también de la perpetuación de la tuberculosis en el Perú. Entonces, bueno, si las personas hacen una adecuada limpieza o higiene, pero luego sale el sol y se seca el agua, perfecto. O si la barren bien, no hay problema. La cosa es que no se encharque. Un aspecto, Philip, que yo quería tocar es el acceso a los métodos de planificación Por favor, familiar. son 8:38. Y eso es fundamental, porque en este periodo de epidemia, un llamado importante sería: señoras, usen sus métodos de planificación familiar, no se embaracen si es que no han decidido hacerlo, es decir, frente a una determinación de embarazarse están los cuidados del caso, pero no que se embaracen de manera accidental, digamos, por no haber tenido protección. Correcto. A través de métodos. Y parece ser que los métodos de anticoncepción no están muy accesibles hoy por hoy en el sector. Bueno, es que han colapsado 400 centros de salud en todo el norte. En Trujillo nos escuchan en los 103.3, en Tumbes en los 94.3, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe están en los 106.9, aquí en Lima somos 95.5 de la FM, en Talara somos 103.9, en Pacasmayo somos 107.3 de la FM. Aló, buenos días. Aló. Sí, adelante. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, Adelante. Manuel del Callao. A ver, Manuel, te escucha la doctora Bafigo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mira, quería Buenos comentarte días. sobre el tema del dengue, ¿no? La doctora mencionó hace poco que estaban utilizando amalación para el tema del control del dengue. La Dirección General de Salud ha identificado puntos en el Perú donde ya existe resistencia sobre el zancudo a este tipo de insecticidas que el Estado está empleando. Entonces el Estado no ha trabajado específicamente en estos puntos donde ya el dengue presenta resistencia, ¿no? El otro punto es de que no hay una medida de control sobre los insecticidas al momento de lo que están aplicando. O sea, no hay un control, no hay quienes controle
si verdaderamente ellos están utilizando el insecticida. Y controla ese punto. No hay nadie. Ok. O sea, tú puedes aplicar, pero Yo no presumo existe ninguna medida de control. yo presumo que sí lo están haciendo bien, pero a ver qué cosa nos comenta la doctora. Bueno, agradezco a Manuel porque sus comentarios son absolutamente pertinentes. Se ve que es una persona conocedora. Efectivamente, la lucha contra el vector, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, es una lucha sin cuartel, porque el vector aprende a hacer resistencia a todos los insecticidas. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio de Salud es rotar de un insecticida a otro, a pesar que se sabe que sí tiene resistencia, con la esperanza de lograr tener una relativa efectividad, porque poco a poco nos estamos quedando sin algún insecticida que pueda combatir al insecto. Por eso, hoy más que nunca, es importante las medidas de control físico y no tanto las medidas de control químico. Es decir, no nos confiemos en que entra por un día el fumigador, se le toma la foto, la nube de la fumigación que nos indica que ya ha pasado el insecto, que ya murieron. No es así. Lo que tenemos que hacer es todos los días en una lucha permanente para que no existan criaderos. Sin criaderos, es decir, sin agua estancada. ¿Puedes creer, Philip, que a veces la zancuda hasta en una chapita de gaseosa puede poner sus huevos? Entonces, no hay que tener ningún tipo de agua emposada, ni nada, grande ni pequeña. Ni grande ni pequeña. Todos los depósitos tienen que estar boca abajo. Por ejemplo, si necesitamos tener lavatorios de plástico, lo que sea, pero no hay que tenerlos pues boca arriba para que cuando caiga el agua de lluvia se llene de agua. No, boca abajo. Las botellas, descartar todo aquello que no nos sirva. Los inservibles tal vez no tienen una utilidad para nosotros, pero sí tienen una utilidad para el zancudo. Los inservibles son los criaderos para el zancudo. Entonces hay que descartarlos, hay que botarlos y hacer grandes campañas de eliminación de residuos, de inservibles. Esa es la verdadera lucha, porque ¿qué va a pasar, Philip, el día que ya ese zancudo no responda absolutamente a ningún insecticida? Este es un tema de fondo. Aló, buenos días, son 8:42. Buenos días, 8:42. Aló. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fili. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Cici de Chimbote, Cici Huerta. ¿Qué tal? Sí, cuéntame, ¿cómo está el tema del dengue por Chimbote? Lo que pasa, Fili, acá yo vivo cerca a una chacra y a una laguna que está, como se llama, se llena de puros zancudos. En las noches acá los vecinos a veces hacen humo y todo para botar a los zancudos. Pero siempre estamos ahí, que el zancudo no se va, y son unos zancudos grandes. Y ahorita mi preocupación es, no sé si quiero consultar a la doctora si son los síntomas o no, pero mi hijo ha estado con fiebre 3 días, pero mayormente en la madrugada. Y pero ha estado con gripe, ya a raíz de eso le ha dado gripe y todo. Y ahorita, hoy día en la mañana, me ha empezado a doler el estómago, en la parte de abajo del estómago, me ha empezado a doler el estómago fuerte y ha empezado con náuseas. No sé si es, lo escuché temprano, que tal vez son los síntomas del dengue, no sé. Y él se ha quedado dormido porque le di agüita de hierro con una pastilla, se ha quedado dormido y hasta ahorita no sé si levantarlo para llevarlo al hospital porque me ha asustado los síntomas que son casi iguales. A ver, espera un momentito, no cuelgue, doctora, no cuelgue. Sí, en efecto, una enfermedad viral, la del dengue o cualquier otra, que ya tiene 3 días continuos de fiebre y que se asocia a algún otro síntoma digestivo, en fin, amerita la visita al médico, porque podría ser dengue o podría no serlo, pero en todo caso solamente es el médico examinándolo, viendo qué antecedentes hay, en fin, podría hacer un diagnóstico e indicar lo mejor para él. Esta es mi recomendación. Apenas esté despierto, llévelo. Los establecimientos de salud atienden en la tarde también. Así es que esta misma tarde llévelo, por favor, para que podamos estar a tiempo para su tratamiento. Ok, sí.
Muchas gracias. ¿De qué? Gracias, Philip, siempre te escucho. Muy amable, sí. Saludos. Reitero lo siguiente, siempre que viene un doctor acá en Exitosa, lo que acaba de hacer la doctora no es una consulta. Es imposible que ningún doctor, por muy bueno que sea, como ciertamente la doctora Bafigo o la propia ministra Patricia García, pueda hacer una consulta telefónica de esta naturaleza. La única manera que sea por teléfono es que ya haya sido su paciente, que conozca la historia clínica, que sepa cómo es el hijo de Sisi, etc. Si no, imposible. O sea, por si acaso, es simplemente una recomendación. Son 8:45. Les recomiendo que se queden en Exitosa, la radio del Perú. ¿Quién viene a las 9 de la mañana aquí, que Bravo Prado? A las 9 de la mañana estará la congresista Paloma Noceda, campeona de motonáutica varias veces, y nos va a hablar sobre el tema ahí en la nueva intención del gobierno en cuanto al deporte, ideología de género. Ideología de género. Está la ideología de género en A ver, el vamos plan a ver. del IPD. Vamos a estar con Jorge Villena, que tiene una iniciativa ciudadana con respecto a los derechos de los papás de saber qué cosas le están enseñando a los hijos. Hay ideología de género en la Autoridad Nacional del Agua, en el Currículum Nacional de Educación. Hay plata de por medio, hay ONGs extranjeras que están pagando a funcionarios peruanos para impulsar la ideología de género. Son 8:46. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Me preguntan en el @exitosa PS, hay una diferencia notable entre el virus, o sea, el tema del dengue, zika y chikungunya. ¿Es lo mismo, es parecido, es más grave, es diferente? En realidad, estas enfermedades podríamos decir que son virus primos hermanos. Sin embargo, el virus, el Zika, tiene la particularidad de atravesar la placenta, llegar al feto, y si la infección viral con Zika se ha producido en el primer trimestre del embarazo, producir malformaciones congénitas del bebé. Estas malformaciones suelen ser del sistema nervioso central. Los bebés nacen con microcefalia, cosa que es muy lamentable porque lleva a un retardo mental de diversa magnitud. Y es buena la pregunta porque hasta el año pasado no se habían encontrado casos de Zika en Piura, por ejemplo, pero en lo que va del año ya se han diagnosticado 7 casos de Zika, y esto es una alerta, porque si hay más casos de Zika, en algún momento esto puede llegar a una gestante y producir el síndrome congénito de Zika. Por eso, Philip, yo reitero, es importante que en epidemias las mujeres refuercen sus métodos de planificación familiar. Es mejor no embarazarse mientras haya la epidemia para evitar que se vea afectado el bebé. Y la invocación es a las autoridades de salud para que puedan tener disponibles métodos modernos, que son los que las mujeres piden, implantes o dispositivos intrauterinos, para poder estar protegidas por un buen tiempo. 8:50, llámenos al 467-4499, 467-4499, es el teléfono de Exitosa, la radio del Perú. Estamos hablando con la doctora Virginia Bafigo sobre el dengue. 251-9422, muy buenos días, 10 para las 9. Aló. Aló, sí, buenos días, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Sullana. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa por Sullana? Muy buenos días. En Sullana somos 90.1 de la FM. No hay agua, compadre. Todos los días no hay agua. Con respecto al malatión que están utilizando. ¿Qué cosa es el malatión? El malatión es un insecticida que se usó hace muchos años en agricultura y para este tema que reemplazó al DDT. El malatión ya ha dejado de usarse. El malatión más bien perjudica tanto al ambiente como a la persona. Gracias. Correcto. Acá la verdad es que desconozco. ¿Con Lo qué es que se tiene que fumigar? En Morromán se está diciendo. Pero lo importante que rescatamos de nuestro amigo de Piura es la falta de agua, Philip. Yeah. ¿Por qué? Porque la falta de agua hace que las personas tengan que almacenar agua en todos los recipientes posibles. Y ese almacenamiento de agua sin tapar, es lo que produce el dengue. Son 8 de la mañana con 58. Sofía Gallegos, ¿por dónde anda? Son 8:51, perdón. Buenos días, Sofía. Gracias.
Gracias, Philip. Así es, información en vivo. Nos encontramos en el Poder Judicial, donde ya acaba de culminar la audiencia de prórroga de detención preliminar judicial de los imputados Jorge Acurio Tito y el exgobernador regional de Cusco, tanto como el abogado José Francisco Zaragoza Amiel. Durante la audiencia, el fiscal Marcial Paucar Chiapas solicitó que se amplíe la detención preliminar de 48 horas a 7 días más. Finalmente, la jueza María de Los Ángeles Álvarez, leyendo la resolución, la cual ha concluido que para ambos imputados se requiere que se otorgue esta ampliación de detención preliminar por 7 días, la cual durará hasta el próximo 26 de mayo. Finalmente precisó que esto servirá para que se realicen las diligencias oportunas para ambos casos y puso a ambos detenidos a disposición del Ministerio Público bajo fuertes medidas de seguridad. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. 8:50, lo que esperan es que vayan cavilando y vayan haciendo memoria y que comiencen a acusar a Tutilimundi. Y vienen más abogados, vienen más congresistas, vienen más presidentes regionales y periodistas que han estado metidos en esta danza de Odebrecht. Cerramos el paréntesis, son 8:53, 467-4499, 251-9422. En Paita somos 89.3 de la FM, en Canta somos 91.5, en Órganos 99.7, en La Unión 98.9 de la FM, en Zaposoa somos 104.1. Aló, buenos días. Aló. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, Félix. Le saluda Darwin del INSE. ¿Qué tal, Darwin? Lo escuchamos. Bien, quisiera hacer una consulta, doctora. El periodo de incubación del dengue en el organismo, ¿en cuántos días se presenta o es necesario también hacerse un análisis de sangre? Yo acabo de llegar de Piura y vi en Piura, Chiclayo y Trujillo, ¿no?, el problema de los desagües que estaban saturados y se miraba que empezaban a estar brotando, ¿no? Y se miraba el zancudo, o sea, los zancudos grandes que se podía ver, ¿no? Entonces, la pregunta era concreta, el periodo de incubación. Correcto, muy amable, son 8:54. Es alrededor de una semana el periodo de incubación, entre 7 y 10 días. En ese tiempo la persona todavía no tiene síntomas, sin embargo, si ha sido picado por la zancuda, el virus va a estar circulando y va circulando. Recién después de esta semana, la persona puede tener todos los síntomas que hemos señalado. Ahora, no es fácil hacer un diagnóstico de laboratorio. ¿Por qué? Porque la única respuesta que tendríamos que encontrar de certeza sería o determinar los anticuerpos, es decir, las defensas del organismo específicas para el virus, o encontrar el propio virus. Por eso es que el Instituto Nacional de Salud lo que hace es tomar muestras selectivas periódicas para así rastrear el dengue, pero no a todas las personas se les tiene que hacer una prueba. Son pruebas caras, pruebas escasas. Correcto. Lo importante es el diagnóstico clínico en este caso. En Ica nos están escuchando en los 97.3 de la FM. Usted también nos puede llamar desde Cañete, que nos escucha en los 99.9 de la FM. Son 5 para las 9. A los buenos días. Visita a la doctora, por favor, llamo de acá de Cusco. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días, adelante. Buenos días, Silvia, ¿cómo está? Muy bien, cuénteme. Doctorita, quiero hacer una consulta. Desde la semana anterior que pasó, el día viernes, yo sufro de gastritis y, bueno, llamo de acá de Cusco, entonces yo comí un pollo broster, entonces en el almuerzo el viernes y me sobró al día siguiente para el sábado de la mañana. ¿Y qué pasa? Que el día sábado yo ya presenté, desde más o menos después de tomar ese calentado en el desayuno, unos síntomas como tenía dolor, cólicos en la boca del estómago, después tenía dolor de todo el cuerpo, tenía descompuesto, y en la tarde, ya de las 3 más o menos, me habrá dado hasta las 6 una fiebre tuve, y mis defecaciones fueron de color negro. Entonces, ¿usted cree que tal vez sean síntomas del dengue? Correcto. A ver, claro, sí, porque como se puede confundir, de repente la señora tiene una indigestión o una intoxicación. ¿Cómo darse cuenta de la diferencia, doctora? Claro, lo que pasa es que la fiebre, en el caso del dengue, es una fiebre continua que sigue a través de los días. Entonces, si la señora ha tenido fiebre por una semana, porque ella manifiesta que todo empezó el sábado pasado y ahora ya han transcurrido como 6 días, si ella sigue con fiebre, podría ser una enfermedad infecciosa en general. En la zona de Cusco,
no se han reportado una gran cantidad de casos de dengue, no se han reportado. Por lo tanto, ese elemento nos hace pensar que podría ser otro tipo de cuadro infeccioso. Si sigue con fiebre, con este malestar digestivo, es bueno que vaya a su médico, que le haga todos sus exámenes, porque sí se puede descartar a través de un examen de sangre, etcétera, otro tipo de enfermedades, tal vez una enfermedad infecciosa de tipo digestivo. 8:57 a.m. Gracias por confiar en Exitosa, la radio de El Perú. Nos está escuchando en Tarma, en los 104.9, en Tarapoto, en la selva también puede haber dengue. Estamos, por si acaso, informando, alertando. No estamos alarmando, ni estamos generando ningún psicosocial. De los consejos de la doctora podría darse el caso de salvar una vida. Entonces, la idea es que la doctora, en su juramento hipocrático y en su vocación, tiene salvar vidas. Yo soy hijo de enfermera, por lo tanto, he sido educado en la misma línea. Entonces, acá, reitero, acá no se está haciendo un reality, ni un show, ni fastidiando a ninguna ministra, ni nada parecido. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está? Con Félix de Ica. ¿Qué tal, Félix, hermano lindo? ¿Cómo andas? ¿Cómo está? ¿Sabes qué, señor Silva? Lo que me indigna es que el Perú se dé el lujo de hacer los panamericanos y mire el problema que tenemos con estas enfermedades. Pero en fin, es verdad. El gobierno puede tener más interés en esto y no hay cosas que al fin y al cabo no sé en qué nos van a beneficiar, porque se está invirtiendo un montón de dinero, más de 1.000, no sé cuánto. Bueno, dicen que el dinero alcanza para todo, pero en fin, le agradecemos. Ellos dicen, pero han recortado correcto. Para salud. Yo quiero, gracias, muy amable. Quiero terminar con esto, que es importante, ¿no? Usted, señora doctora, usted también tiene hijos. Sí. Correcto, entonces usted con su esposo, o si usted es madre soltera, o si usted es viuda, en determinado momento de su vida se ha sentado con lápiz y papel a hacer un presupuesto. Todo el mundo lo hace, grande, chiquito, pequeño, y uno distribuye en base a prioridades. El Perú, el Estado peruano en los últimos 2 años ha reducido el importe del Estado, el presupuesto para el sector salud. Y eso es una barbaridad, cuando se tiene que incrementar. Y sobre todo adoptar las medidas que hagan más efectiva la inversión. Hay un término que es la costo-efectividad. Es decir, si yo tengo 2 medidas y una me cuesta 1 sol y otra me cuesta 50 céntimos y las 2 funcionan igual, entonces yo invierto en la que me cuesta menos. Eso está pasando ahora, por ejemplo, con promoción de la salud. Siempre se ha dicho, prevenir es mejor que curar. Y lastimosamente lo que está pasando es que la promoción de salud se está descuidando. Medidas que cuestan menos, que pueden hacer que estiremos el poco presupuesto que hay, y sin embargo son medidas que se han dejado de lado. La Dirección General de Promoción de Salud del Ministerio ha sido reducida de categoría y por lo tanto toda su presencia también se ha diluido. Yo haría una invocación para que a nivel regional se retome todo este tema de educación para la salud, como decíamos, face to face, cara a cara, sentándose con cada persona en cada casa, no a las medidas de coerción. Por ejemplo, se dice, te mando al fiscal, te pongo una multa si no abres la puerta, y alguien sabe por qué las personas no abren la puerta. Entonces, creo que más humanidad en el trato a las personas que ya sufren bastante de ser humildes, no tener agua, vivir rodeados de insectos. Entonces ponerles encima las multas y el ejército que ha salido a fumigar también me parece que debe ser repensado. Ha sido usted muy amable, doctora, como siempre. Y reitero, gracias, nosotros Filipe. Lo que hemos tratado de hacer es informar para salvar vidas, porque yo soy peruano, la doctora es peruana y la doctora tiene un juramento de vida, de salvar vidas. Son 9 de la mañana, pausa, regresamos con la congresista de la República, Paloma Noceda, para hablar de la ideología de género en el Instituto Peruano del Deporte, que también está además en el currículum nacional escolar, pero también está en la Autoridad Nacional del Agua, y tendremos comunicación telefónica con el ex regidor de Lima, el doctor Jorge Villena Larrea, de Padres con Derecho a Educar. Pausa, regresamos.